No hay separador. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Muy buenas tardes, Genchi, ¿cómo les va? Aquí me sumo de este ladito nomás con el Juanito y recién hablábamos un poco de algunas de las respuestas que nos mandaron ahí por audio. Queremos aclarar que hay varias que están ahí dando vueltas, ya las vamos a ir leyendo. Nos pone muy contentos que participen y que respondan. Pero bueno, efectivamente la gente considera que el rol es como formarnos, digamos, por lo menos la gente que ha respondido estos audios, como formarnos, como darnos diferentes oportunidades ahí. Recién hablamos un poco de una que planteaba que permite un ascenso social la universidad, ¿no? Sí, y que un poco, o sea, no es una respuesta aislada. Un montón de veces este año que la universidad pública en Argentina está siendo tan atacada, y hemos participado, por supuesto, de marchas, movilizaciones, actividades. A mí me hacía mucho ruido esto de un montón de notas que le hemos hecho a la gente en el que le preguntábamos justamente esto de por qué era importante la universidad pública, y la respuesta era porque en un punto, porque permite el ascenso social, porque nos genera mejor calidad de vida a quienes estudiamos en la universidad o quienes nos recibimos de aquella y así. Bueno, desde mi punto de vista también estoy un poco en desacuerdo con esa mirada sobre que ese es el potencial de la universidad, porque eso siempre en términos individuales. Me parece que no podemos estar a favor en una sociedad o sea, yo estoy en desacuerdo en el concepto ascenso social, digamos, porque si hablamos de un ascenso social, entonces estamos en un punto legitimando o entendiendo de que tienen que existir las clases sociales, por donde vos naciste, por donde viviste y por donde reprodujiste. En el sistema capitalista están muy delimitadas y muy marcadas tus condiciones materiales de vida, posiblemente para el resto de tu vida. Entonces, digo, entiendo de que en muchos casos se busca la universidad para eso, para generar cierto ascenso social o para tener condiciones materiales un poco más cómodas en la sociedad en la que vivimos, pero sin embargo me parece una limitante muy grande. Creo que con todo el conocimiento que se construye desde la universidad, quedarnos ahí es medio poco, y el objetivo de la universidad debería, y de los estudiantes por ende, y la obligación que deberíamos tener quienes nos recibimos de la universidad, es transformar la sociedad injusta y desigual en la que vivimos, que mismo los investigadores de la universidad en muchos casos proponen esto, pero se quedan muy ahí, ¿no? Entonces, bueno, nada, queríamos hacer esa pequeña reflexión. Sí, efectivamente, ahora la universidad funciona como un elemento y una herramienta de ascenso social, digamos. Lo que nos gustaría traer como colación sería como, queremos que sea así, digamos, es necesario que en nuestra sociedad tengamos que ascender de clase para poder pasarla mejor. Enhorabuena que queremos que todo el mundo estudie y que podamos tener esa... ahora es un privilegio, digamos. Exacto. Soñamos con una sociedad en la cual eso no sea un privilegio y en la cual esto sea un derecho de todo el mundo, digamos, ¿no? Porque hemos visto justamente cómo gente, de hecho por ahí hablan y decían, no recuerdo si fue ese el audio, pero decían como, yo fui la primera persona que pude ir a la universidad en mi familia. Tremendo. Buenísimo, o sea, vamos arriba con eso, digamos. Por supuesto. Tratemos de qué manera pensamos nuestras herramientas y nuestro accionar dentro de la universidad y desde el privilegio de poder estudiar hoy en día hacia la sociedad, para que eso no sea una situación de una familia y que esta sea la primera generación, sino que sean todas las generaciones y que estemos acostumbrados a que la universidad es un derecho nuestro y que podemos estar ahí, que uno al nacer, cuando sea chico, no importa dónde nazca, pueda decir, yo voy a ir a la universidad y voy a estudiar, digamos, y no como los chicos que están acá a 3 cuadras, que yo los veo a los pibes limpiando vidrio con 12 años y ahí digo, no sé si el chango va a poder ir a la uni, digamos, ¿viste? Como que... Sí, hay que ver si va a la escuela. Bueno, así, la situación es durísima por donde la mires. Bueno, era simplemente esa reflexión. Creo que esto da mucha tela para cortar. Y también queríamos por eso comunicarnos con una persona idónea en el tema también, y desde la universidad, que muchas veces también tratamos de recurrir a la mirada y el análisis, una perspectiva distinta que se tiene, que por eso recurrimos muchas veces a personas que construyen en la sociedad en Cuba. Por eso estamos en comunicación en este momento con Armando Rangel, quien es director del Museo Antropológico de la Universidad de La Habana y vicecoordinador de la sección de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia de Ciencias de Cuba. Armando, muy pero muy buenas tardes, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Sí, sí, lo escucho perfectamente bien. Muy buenas tardes a ustedes. Bueno, Muy bien. buenas tardes, Armando, ¿cómo te va? Bienvenido a La Fragua y muchísimas gracias por acceder a esta nota y poder charlar con nosotros también, hacer algunos aportes sobre la perspectiva que se tiene sobre la universidad en Cuba. Por eso, Armando, te queríamos preguntar, como para arrancar esta entrevista, em, ¿cuáles crees que son las principales diferencias de la universidad en Cuba que ha tenido previo a a la revolución? Por ende en una sociedad capitalista, y cuáles han sido las transformaciones de la universidad que ha tenido luego el triunfo revolucionario. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar. Cuba tiene un complejo proceso en las universidades antes de la revolución, antes de 1959. Mire usted, la primera universidad se funda en Cuba el 5 de enero de 1728 y no aparece la segunda universidad en la memoria hasta el año 1947, es decir, habían pasado prácticamente 2 siglos para cuando se crea la segunda universidad del país y la tercera universidad que se funda en el gobierno de General Mayista se crea en el año 52 en la región central, es decir, habían 3 universidades, una en el occidente, una en el centro y una en la región oriental, en la época en que Cuba tenía 6 provincias nada más. Entonces eso, por supuesto, era un problema serio porque además no tenía acceso a la universidad todo el mundo. Eh, Muchas personas, nuestros padres y algunos profesores mayores nos contaban cómo era el problema para estudiar en la universidad, es decir, una universidad bastante elitista, si se quiere, porque no todo el mundo tenía acceso a la universidad. Después del periodo revolucionario, sí, ya sí cambió la situación completamente, tuvo acceso a la universidad gratuita y entonces eso, por supuesto, trajo como consecuencia que fueran mayor cantidad de personas las que participaran de la enseñanza universitaria. Bien. ¿Me oye? Sí, 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 sí. sí, se te escucha bien. ¿Vos nos escuchás bien Ah, a nosotros? sí, sí, perfecto, sí, sí. Perfecto, perfecto. Me Buenísimo. pueden interrumpir, preguntarme. Bueno, Ok, no, estamos muy atentos ahí, nada, escuchando los datos que nos estabas pasando que nos parecen Bien. muy importantes. O sea, a grandes rasgos, luego del triunfo de la revolución en Cuba, surgió la posibilidad de que más personas puedan acceder a la universidad. Entonces, en ese sentido te preguntamos, digamos, Sí, sí, sí. ¿cuál es la importancia que ha tenido en el proceso revolucionario en la universidad? Bueno, a ver, ha sido muy importante. Por ejemplo, solamente para que se tenga una idea, hay aproximadamente unas 20 universidades así contadas a lo largo y ancho de todo el país. Cada provincia tiene una universidad, además de la Universidad de Ciencias Médicas, además de otras instituciones que tienen. Se ha distribuido por todo el país el sistema de enseñanza, no solamente para las carreras de ciencias sociales, derecho y medicina, sino se estudian ingenierías y otras carreras que son afines con las investigaciones que se van a realizar para tener un resultado. Creo que siempre que hablamos de este tema, pues caemos en la realidad que tuvimos hace 4 años, cuando llegó la COVID a Cuba, que Cuba tuvo que hacer su propia vacuna, ¿no? Y entonces creo que eso es el fruto de muchos años de formación de profesionales cubanos para poder tener un desarrollo en la industria de la biotecnología y ponerla al servicio de la población. tremendo. Para que se tenga Sí. Sí, para que se tenga una idea en la actualidad, digamos, de esas tres universidades que yo les hablaba anteriormente, solo en la capital, solo La Habana tiene una universidad para las artes, tiene una Universidad de La Habana. Próximo tiene 2 provincias que tienen sus propias universidades. Y además esa Universidad de La Habana, que tiene en la actualidad un componente importante, tiene más de 11.500 estudiantes, además de la cantidad de estudiantes de posgrado que tiene unos 7.690 aproximadamente. Y esta universidad, la cantidad de facultades que va a tener, tiene 16 facultades, 3 institutos para investigación también, la cantidad de centros de investigación que tiene
la propia Universidad de La Habana, y eso se puede repetir después en otras provincias, porque además no solamente la formación, es la formación además de posgrado, es la formación de doctorado, es la formación de maestrante, que es lo que se llaman estudios continuados, ¿no? Y esa educación es gratuita realmente, usted se hace doctor sin pagar un centavo, usted se hace ingeniero sin pagar un centavo, la educación en Cuba es gratuita. Y luego realmente se va repitiendo un patrón a lo largo y ancho de todo el país de que hay campos para las ciencias naturales, para la economía, para las ciencias naturales, le decía, las sociales, las humanísticas, la ingeniería, las construcciones, es decir, a lo largo y ancho de todo el país usted puede estudiar. Claro, también hay carreras nacionales que se estudian en la capital por la complejidad, por ejemplo, bioquímica, geografía, microbiología, son carreras que están más centradas hacia la capital porque es el polo científico más importante está por acá. Claro. Y para que la audiencia sepa aproximadamente en cuánto tiempo cambió esta realidad de tener solamente una clase social, acceso a 3 universidades en todo el país, a tener esta diversidad y este acceso a la universidad. ¿Cuánto tiempo aproximadamente ha Bueno, pasado? es que va a ver, vamos por parte. Hay una situación después del año 1959 en Cuba, por supuesto, las condiciones de vida cambiaron y hubo también una explosión demográfica, ¿no? Ujú, Y esa explosión demográfica trajo como consecuencia al mismo tiempo que se hiciera selección de talento. ¿Selección de talento en qué sentido? En que no solamente era hacia las ciencias técnicas, también, por ejemplo, hacia la cultura, ujú. hacia las escuelas de arte, se captaban hacia las escuelas de deporte, también se hacían selecciones de acuerdo a las características de las personas, los intereses, la motivación y que tuvieran también tener las aptitudes para poder hacer esa profesión. Entonces, esta posibilidad de tener la educación gratuita en igualdad de condiciones para todo el mundo, unos la aprovecharon al máximo nivel, otros después tampoco fue así. Unos se fueron a lo largo de los años, estudiaron otras carreras, estudiaron otras profesiones, se hicieron obreros, se hicieron técnicos, Ujú. pero sí hubo un grupo significativo de que abordó las universidades. Y ese conjunto de universidades se fue formando a lo largo de los años. No es que triunfó la revolución y rápidamente aparecieron. Primero que cuando triunfó la revolución de 59, uno de los problemas que se encuentra es que la Universidad de La Habana, por ejemplo, estaba cerrada. Es Claro. decir, la enseñanza estaba cerrada de todo el periodo del año 56 hasta aproximadamente mayo del 58, que ya se reabre la universidad, y en el año 62 ya empieza un programa nuevo, una reforma universitaria total en el país, donde además se incorporan un conjunto importante de carreras que estaban vinculadas a lo que se llamó el futuro de ciencia de la nación. Por eso es que van cambiando constantemente. Y después, con toda institucionalización del país, pues, se fueron creando universidades en todos los territorios. Y cada provincia tiene su universidad. Y otra estructura que se acordó fue que no fuera la Universidad de La Habana el centro, sino que además existía una universidad para la ingeniería, otra universidad para la medicina, otra universidad para la pedagogía y otra universidad para la cultura física o el deporte, ¿no? Que ya en el año 2015-2016, pues eso vuelve a cambiar y se vuelven a reestructurar y aparecen más unidas las universidades, no más concentradas porque ya la demografía no era la misma que había en el momento en que hay ese boom de población de la década del 60. Claro. Sí, bueno, es muy interesante esto. Aquí pensando un poco en relación aquí a Argentina, en cuanto a demografía y a territorio, nosotros tenemos 3 veces las universidades que hay en Cuba y el país es mucho más que 3 veces más grande. Entonces ahí se nota el interés y el, bueno, todo el interés justamente que está puesto en la educación. Nosotros aquí valoramos también mucho el interés puesto en la educación artística, digamos, es algo que caracteriza al país, como también las ciencias médicas, entre otras tantas. Entonces eso es como muy valorable y que son cuestiones que nos gustaría traer como aquí a colación y poder replicar también. Te quería preguntar qué características principales definen ese paradigma cubano en la educación, digamos. O sea, a partir de qué características han afrontado, digamos, los cambios para llegar a la A ver, universidad que tienen hoy en día. la universidad está estructurada dentro del mismo sistema de enseñanza nacional. Es decir, aquí hay una escuela primaria, después viene la enseñanza media general, hay también para hacer técnicos medios y después la universidad va estructurando diversos cursos. Primero habían en un periodo de tiempo determinado, hubo cursos para trabajadores,
al mismo tiempo que había cursos regulares diurnos para que todo el mundo fuera avanzando al unísono, y después en la actualidad pues hay otro tipo de enseñanza, así está la enseñanza a distancia también, que facilita que los jóvenes que no entraron directamente por las pruebas de ingreso a la universidad puedan matricular otras carreras o puedan matricular otro tipo de educación más especializada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso va creando una conciencia casi en la familia, ¿no? De que el hijo estudie, de que pueda ser universitario, y sobre todo por las condiciones realmente que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, cómo usted puede organizarse y priorizar una educación de acuerdo a la especialidad y de acuerdo a las necesidades que hay. Por ejemplo, hay muchas universidades de provincia que tienen las carreras de agropecuaria. Las carreras de agropecuaria, lógicamente, en La Habana, en la Universidad de La Habana no está, pero está en la provincia de Mayabeque, que es una provincia cercana, está en otras provincias, por ejemplo, la Universidad Central de Las Villas, que posiblemente sea la universidad que más transdisciplina tiene desde el punto de vista de la formación, y cada una de las provincias va teniendo una característica específica a la hora de ir formando su personal, ¿no? Eso es un aspecto importante de los potenciales que se van calculando cada año de acuerdo a los requerimientos que va teniendo también el país. Es decir, ¿qué usted necesita? ¿Qué cantidad de bioquímicos necesita? ¿Qué cantidad de ingenieros civiles? Y eso también se va organizando y de esa forma se va estructurando para que pueda ser. A eso debo sumar algo que se me había pasado, y es la cantidad de sedes municipales universitarias. Es decir, no es solamente la universidad como centro en la provincia, sino los territorios que tienen subsedes de esas universidades, o lo que se pudiera llamar filiales universitarias, donde también los jóvenes y las personas que están motivadas por el estudio, no importa la edad que tenga, pues pueden matricular su carrera universitaria también. E incluso se le permite... Sí, sí, dígame usted. No, me Sí, parece... eso Sí, no, seis, contame. sí. Eso quiere decir, por ejemplo, que el personal siempre va a estar calificándose. ¿Por qué razón? Porque los profesionales nunca terminan de estudiar. Usted siempre va a tratar de irse preparando mejor y va a través de cursos de posgrado. Y por eso le decía que es muy importante. Este año mismo tenemos más de 6.000 estudiantes de posgrado, y eso trae como consecuencia que usted va perfeccionando. Pero después usted va a los recorridos. Por ejemplo, los profesores que tenemos que salir a provincia, por X razones, porque formamos claustros de otras provincias, para maestría o para equipos de doctorado o para comisiones nacionales de carrera en materia de doctorado, etcétera, usted va allí y se encuentra que grupos de personas, se puede encontrar jóvenes que están recientemente graduados, pero se puede encontrar personas mayores también, y lo que están haciendo es capacitándose. En muchas ocasiones son profesores también, que van allí a estar más actualizados para poder impartir la docencia. Armando, me parecía muy interesante esto que hablabas recién, esto de que la universidad también responde a las necesidades de lo que el pueblo va necesitando, ¿no? Nosotros recién discutíamos en el segmento anterior, poníamos en tela de juicio por ahí ciertas cuestiones que tienen que ver con la universidad en Argentina, nuestra universidad, que también es gratuita y es pública. Tiene algunas características parecidas a la cubana cuando las comparamos con otras universidades del mundo. Sin embargo, sí estamos viendo que la universidad muchas veces está respondiendo a las necesidades del capital, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que vos ponías de las universidades en Cuba que encuentran agronomía o carreras que están vinculadas a lo agropecuario, cómo responden directamente a una necesidad del pueblo. En el caso de la Argentina estamos viendo que las universidades muchas veces responden y se abren y se hacen cursos y son financiadas incluso por empresas privadas, que por supuesto que el fin último no es mejorar la calidad de vida de la población ni lo que la población está necesitando, sino engrandecer su capital. Bueno, entonces en relación a esto te quería preguntar, en el caso de Cuba, ¿qué relación hay o hubo también entre la universidad y la construcción del socialismo? Es que van unidas. Recuerda que Cuba, en el año 59, tenía una alta tasa de analfabetismo. Creo que la acción más brillante que ha tenido la historia de la Revolución Cubana fue la campaña de alfabetización. A partir de que la población fue alfabetizada, e incluso hay un dato interesante,
Lo primero que se nacionaliza y que se tiene en consideración es la Imprenta Nacional de Cuba, y el primer libro que se edita es El Quijote. Mira. Y eso es un dato que muchas veces nosotros, a veces nos percatamos del valor que tuvo eso. Y a partir de ahí yo conocí, por ejemplo, yo tuve profesores que fueron de los profesores tanto que alfabetizaron como que fueron alfabetizados. Y otros que nos decían, yo tengo 66 años, ¿entiendes? Yo nací justamente en el año 59 y he conversado con conversé mucho con profesores que me hacían las historias de su familia y me decían, bueno, a mí, uno me dijo una vez, yo fui alfabetizado, y otros me decían, yo fui alfabetizado. Y eso trae como consecuencia que desde el primer momento había una conceptualización del valor que tenía la universidad. Y un reflejo realmente de esta importancia que tiene la universidad está determinado para qué sirve la universidad, cuál va a ser la función social de la universidad. La universidad no es solamente enseñar. La universidad también es investigación, la universidad también es extensión universitaria, la universidad también es la formación de las generaciones que vienen detrás, no solamente a los que uno está formando. Sí, la universidad tiene un conjunto de cosas que le permite a usted preparar a los jóvenes, a los profesores y a los profesionales para lo que viene después. Sí, la sociedad, en la universidad está en función de la sociedad. No, como a veces ocurre en algunos lugares, yo no me atrevo a enjuiciar porque no conozco de esa forma, pero en algunos lugares aparece el capitalismo académico, que es lo que algunos intelectuales internacionales han planteado, ¿no? Es decir, la universidad o la llamado Estado-Nación, cómo se vincula al tema de la universidad, porque eso puede estar determinado por la cantidad de recursos que una transnacional puede invertir para lo que necesita desarrollar en ese territorio. Claro. Ese es otro fenómeno totalmente diferente. Pero no es el caso nuestro. En el caso nuestro está bien identificado los intereses que hay para la inversión de capital. Por ejemplo, aquí un estudiante se gradúa en la universidad y automáticamente se le da una boleta para su puesto de trabajo. Claro. Y si usted no sale al mercado laboral a buscar trabajo, usted tiene una plaza ya directamente asignada. Y eso usted estudia biología, estudia bioquímica, estudia microbiología, estudia física, matemática o química, y para eso hay unos programas especiales de estudio también. Es decir, hay una selección que se hace cuando los estudiantes están en el último año de la carrera del bachillerato. Hay una selección de jóvenes que se presenta un examen y hacen un colegio universitario, y ese colegio universitario le da acceso a las carreras de ciencias naturales, por lo general, ¿no? Naturales y exactas. Y eso ya usted tiene un plan de esos jóvenes para dónde exactamente puede organizarlo. Y los jóvenes están conscientes de la carrera que están estudiando y hacia dónde van en un futuro. Generalmente van hacia los polos científicos de investigación relacionados con, sobre todo, las ciencias médicas, ¿no? O biomédicas, por decirlo en términos más contemporáneos. Hay otros que se preparan para ir, por ejemplo, a investigaciones en la naturaleza, a las ciencias naturales, se van a trabajar a temas marinos, van a trabajar al campo, van a la preservación y a la conservación de la naturaleza, siempre teniendo, por supuesto, presente el valor del hombre, ¿no? Es una vinculación de la ecología con la ecología humana, es el bienestar de toda la naturaleza como tal. Eso también hay una gran preocupación por los jóvenes. Y en el caso de las ciencias sociales ocurre lo mismo. Es decir, la sociología, la filosofía, la historia, el derecho, bueno, después también están las ramas económicas, que los perfiles de investigación y la formación van encaminados a la utilidad práctica que van a tener después en sus profesiones. Qué interesante, Armando. La verdad que, bueno, nosotros acá estamos ubicados en el Centro Oftalmológico Che Guevara, que es sede de las misiones cubanas en Argentina, y acá tenemos, bueno, dos compañeras que son una es oftalmóloga y otra es médica generalista que vienen de Cuba. Y muchas veces, y esto lo charlábamos en el programa, yo mismo esta mañana lo charlaba con pacientes de acá de la clínica, y me preguntaban, che, qué interesante cómo trabajan los valores humanos, cómo qué bien el trato de las médicas y así. Y bueno, me parece que vos estás respondiendo un montón de inquietudes que de dónde viene esto, ¿no? De la importancia entonces y que sigue teniendo hasta el día de hoy la Revolución Cubana en el mundo, cómo es para nosotros quienes tratamos de construir y transformar el mundo injusto en el que vivimos,
es realmente un paradigma a defender y a construir en nuestros países. Sabemos la situación difícil que están atravesando y que esto tiene que ver también con la valentía de todo un pueblo y haber demostrado de que otro camino es posible y, como decía Fidel, que un mundo mejor es posible, ¿no? Entonces, desde este lado, para nosotros es valiosísimo tener tu palabra y toda nuestra audiencia seguramente va a estar muy agradecida. Y todo, bueno, todo el saludo, el abrazo fraternal y enorme por parte de todo el equipo del Centro Oftalmológico Che Guevara para el pueblo cubano que está haciendo hasta lo imposible por resistir los embates. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros muy agradecidos también por la parte cubana de poder participar e intercambiar algunas ideas con ustedes. Bueno, Armando, muchísimas gracias, Armando. Muchísimos saludos. Saludos. Un saludo muy fuerte para todos. Chau, chau. Bueno, teníamos la palabra ahí de Armando Rangel. La verdad que qué interesante y qué linda vuelta de rosca que se le terminó dando a esta temática, ¿no? Sí, sale solo, ¿viste? Se cae como de maduro, como quien dice. Es reconocido mundialmente, digamos, la labor de los médicos cubanos. Aquí lo vivimos día a día. Y bueno, ahí vemos cómo son situaciones que no nacen de la nada, y no es que, ay, qué aburrido que estoy, voy a ayudar a la gente en el mundo, claro, sino que es toda una formación integral que lleva a cabo el Estado para poder formar personas de manera solidaria, digamos, ¿no? Y con lógicas internacionalistas. Se me venía a la cabeza, hemos hecho la presentación con una de las médicas que ha venido aquí en diciembre, con Lídice. Cuando se presentó nos dijo, bueno, yo soy Lídice, médica generalista, internacionalista y revolucionaria, digamos. Entonces uno ahí dice como que, bueno, hay toda una lógica que viene detrás de esto, que forma una sociedad entera con el afán de considerar a los demás como iguales y con el afán de erradicar justamente todas estas desigualdades en las cuales estamos inmersas. Entonces no es casualidad que justamente en situaciones de crisis como han sido la pandemia, por ejemplo, el Estado cubano tenga la capacidad de poder desarrollar su propia vacuna a pesar del bloqueo, y que después el mundo entero esté llorando por que venga algún médico cubano a solucionar sus problemas de salud. Bueno, todo esto está ligado justamente a la lógica con la cual abordan la educación en general, universitaria en este caso, ¿no? Totalmente, ya vamos a tener un programa seguramente, porque es interesantísimo el proceso que en la pandemia y cómo los equipos de investigadores en Cuba reaccionaron frente a esto y tuvieron, la verdad, un rendimiento tremendo. Esto Lídice, cuando se anime un poquito más al micrófono en primera persona, nos lo puede decir, porque ya ha sido parte de los ensayos de la vacuna soberana. Bueno, nada, hay un montón para charlar de esto. Les agradecemos también a toda la gente que está del otro lado interesada con la temática y por las respuestas que hemos tenido. La idea también, aparte de poner en discusión y poner en tensión esto, es también defender la universidad pública, por supuesto, y nosotros visibilizando esta situación y dando la discusión, férreamente defendemos a la universidad pública y vamos a hacer todo lo que sea necesario por defenderla, como estamos convencidos que la mayoría de los estudiantes también lo harán. Sin embargo, nos parecía importantísimo pensar en esto. ¿Cuál es la universidad que queremos? Si la universidad está en manos de los trabajadores. Bueno, esa era la pregunta inicial. ¿La universidad de los trabajadores? Bueno, está, en fin. Queda picando la pregunta, me parece que da mucho para hablar en próximos programas. Lo que queda picando es el horario. Entonces vamos a hacer un pequeño cierre rapidísimo y nos venimos aquí con el compañero Mamani para poder hacer nuestra cobertura callejera, si es que la producción nos pone esa artística, la de abajo, porque no hay tiempo de ese tema. Dale nomás.